Hagamos un saludo para iniciar todo esto. Es así, somos unos verdaderos afortunados. Salud y que en salud se les transforme a todos. El periodismo es mucho más que un apostolado. El periodismo es opinión, es liderazgo, es personalidad también. Y traemos aquí a dos flamantes periodistas que hacen del ejercicio del periodismo algo muy interesante. Queremos saludar a Constanza Santamaría. Bienvenida al programa. Gracias. Y también al señor Daniel Matamala. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Por su flama. Bienvenidos. ¿Qué significa Flameantes. flamante? Son muy nuevos, pero no sé por qué. No sé. Nadie se me fue. ¿Quién dijo Es algo que dice Sergio recurrente. Recurrentemente. Sí, Oye, ¿Sabemos hoy por día qué? el hashtag es superperiodistas en SDL. Va. No sé si se sienten así. Era mejor flamantes, ¿no? Era con flamantes, sí. Está bien. Arroba pone sigamos de presión. largo 13. El libro. En Instagram. El nuevo libro de Daniel Matamala que está aquí. Ahí está. Es un Los libro Reyes del porno. Mundo. Está Es un libro buenísimo. pornográfico. Totalmente triple X, Sí. solo para mayores. ¿Qué son Era desnudos? un rey desnudo. Oye, Está buenísimo en todo caso. Algo que no podemos dejar pasar fue tu participación en esta última Teletón junto a tus compañeras. Que Por estuvimos acá favor, también, pues. Sí. por Estuvimos favor, acá. déjame decirte que yo vi Espontáneo el que el aplauso. departamento de prensa temblaba porque prácticamente ustedes podrían haber arrancado una nueva vida con esta Estamos presentación. recibiendo cualquier cantidad de llamados y ofertas. Oye, y no, pero hoy día hubo una oferta de manager. No te ¿En puedo serio? creer. Sí, el ex manager de Américo llamó para preguntar si para ofrecerse. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? A No, ver. claro, no, yo dije, yo delegué esa parte. Entre que otra persona se tenía que llegar a Claro, negociar no, eso. no entremos en Oye, esos con terrenos. manager ya ¿De estamos. quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? La idea fue de la Teletón, no vamos a hacer. No Pero sé. que fueran ustedes Marcelo tres. Urrejola. Él es el Ah, culpable. Él es el nuestro culpable. productor general. Que sí. fuéramos las tres. Ahora, Connie, ese peinado tú lo ocupaste alguna vez Sí, en tu por vida, ¿no? supuesto. O sea, era igual que mi amiga me decía, te veía igual que en el colegio. Oye, podía- 18, ¿Alguna foto he visto yo por ahí a los con ese 18. Podía peinado? cubrirte de la lluvia. Increíble. Oye, pero para la apertura de la Oye, me demoré todo el fin de semana en sacarme la laca. No, era toda la laca de la Todavía tengo Teletón, un se la poco laca. llevaron Todavía tenía encima. un poquito, ¿eh? Oye, pero hay que felicitarlas a las La tres. huella de ozono, olvídate. del Estuvieron peinado. muy impresionantes. ¿Te sentiste cómoda? Sí. No, lo más entretenido. Además que no, eso fue divertido porque Marcelo cuando nos ofreció Ajá. pensó que primero le íbamos a decir que no. Ya. Y las tres dijimos sin ponernos de acuerdo, obvio, ¿dónde? ¿Dónde firmamos? Vamos. Prendieron con agua. Y ya, pero al tiro, así, y además nos embalamos con los ensayos y todo, entonces había mucha impresión como que tranqui, era el entusiasmo, nos Oye, y sobreentusiasmamos. que fuera Pandora siempre fue la idea. Siempre, ellos nos dijeron Pandora, son tres, sí, ahí ¿Y no tú sonó. cuál Pandora serías? No, es que, Pantola. no, porque ahí entramos, me preguntaron eso el otro día y yo encontraba que somos un poco, el grupo somos las tres. A ti esa parte encontraste que desafinó. Esa la parte. última nota fue la Pero no única. fue que mi falló. culpa. No fue mi culpa. ¿No? ¿De quién desafinó? No sé, pero yo no. Fueron las La Monse, únicas. la Monse. Oye, ojo, que fueron las únicas que cantaron además a capela, porque po. no vamos a decir quién ocuparon playback. Sí. Pero. Oye, sí. Pero. Algunos sí, parlamentarios. Parlamentarios. Se estoy- quiso sí, beneficiar, sí. se quiso beneficiar a sí. alguna autoridad. Sí, ¿verdad? no quiero Ustedes hicieron deslizar de toda la verdad. información, Nosotros casi denunciamos. pero ustedes hicieron además el acto de cantar a capela, casi una canción Y con completa. una coreografía. ¿Cuánto tiempo ensayaron? Pero con la Claudia Miranda que nos hizo coreografía, aquí horas de ensayo. ¿Horas? ¿O no? Sí, horas de ensayo, porque además nos salió bastante bien esa parte. Perdón. Oye, y salían de un Ensayo con la Claudia y con nuestro vocal coach. vocal coach Vocal también. coach. Sí. Ahora, tú siempre has cantado, todos lo sabemos, desde el colegio y Hasta en de misa forma cantaba. prácticamente majadera. profesional. Ah. Pero yo no sabía que la Carola y la Monse también le Sí, hacían pues. Pero cantar cantaron correo. acá, lo que pasa es que tú estabas viajando en tus Sí. cosas. Sí, tú, esa fue Cantaron esa aquí, época habían que te cantado. desapareciste. Acá cantaron. Fue esa Acá. época que Sí. se desapareció. Sí, cantamos las tres acá. Yo creo que cantamos Pandora. ¿Qué te parece el talento de tus compañeras? No, es que el talento de la Connie es muy conocido. Ahora, yo lo único que les digo es, si alguna vez organizan una fiesta con karaoke, no inviten a la Connie. No lo suelta, no lo Una suelta. vez, un cumpleaños, dijimos, hagamos un karaoke, hicimos un karaoke al cumpleaños. Algo La así primera que sale, fácil. la Connie a cantar. No cantó nadie más. No, claro. ¿Quién iba a cantar después de esa 2 exhibición horas de después, talento? dame otra de Pandora. Así que para la fiesta con karaoke no la inviten. Y tú, No, porque tú, me Daniel, dice que porque no- tú eres melómano, te gusta mucho la música, tienes una conexión ahí potente, pero... ¿y? Escuchar. Escuchar. Sí, 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 no, ¿Nunca te atreviste a cantar o a tocar No, un canto muy instrumento? mal. Pero Canto ni- muy mal. y No es tú- algo que nadie quiere escuchar. ¿Y instrumentalmente En la ducha tampoco? Tampoco. Lo único que toqué alguna vez, pero en el colegio fue como el trombón. Así como en una... Pero qué raro. Qué Sí. sofisticado. Qué sofisticado, Pero él te y que estoy el hablando hace instrumento que 45 nadie quería años, tocar. Ahora el timbre lo toco perfecto, digamos, muy afinado, pero aparte de eso no... Ah, No no. más. ¿Y qué Ya, pero música es la sabe- que más pero- te gusta? Pero Ah, sabe más mucho rockero, de más rock. música. Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, soy de los 90, así que harto grunge es mi música favorita, rock alternativo, rock clásico. Yo soy más rockero, más indie, por ese lado. Por ahí va la cosa. Sí. Daniel en la universidad tenía Ya. pelo largo hasta acá. Ya. O sea, era rockero, look rockero, nada que ver con esto que tuve frente a ti. No, tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa para los próximos minutos con el pasado, la imagen. acá. Sí. Algo que viene para el futuro es Ah, que tiene vas a imágenes del ser, pasado. entiendo, el jurado en el Festival de Jurado Viña. de Viña, sí. Esto sí. está cerrado. Está cerrado, totalmente. No lo puedo creer. Acabamos O de sea, hacer puede la ser el escenario. ¿Internacional o folclórica? Es que ahora ya no hay diferencia, pues hay un jurado para toda la competencia, eso Mira. es de los últimos años. ¿Ya? Sí, entonces, y ahora como vuelve el Festival a Canal 13, también con Televisión Nacional, son los 60 años, entonces, bueno, en el canal, cada uno de los dos canales tiene que nombrar a un miembro del jurado, generalmente era gente más relacionada con lo artístico, podemos decir. ¿Ya? Igual han habido periodistas del departamento, o sea, Iván Valenzuela fue Por jurado, ejemplo. por ejemplo. Claro. Pato Claro. Bando, el director de la radio, también Claro. fue Ahora, hace había años. un titular de alguna noticia que acabo de ver ahí, decía que Constanza María de funerales ¿Por qué? a jurado. Porque me preguntaron, ¿Por qué porque me funerales? preguntaron qué relación tenía yo con la música y algún minuto conté que yo tenía un coro de matrimonio y que cantaba en matrimonio y funerales, porque me llamaban Claro. para las mismas canciones me llamaban para las dos Pero actividades. que tú que has venido No. a la orilla, a la pared. Vamos. La Virgen va... No, un poco más moderno. Ah, Pero Pa- también... Pandora no sirve mucho para No, los funerales, Pandora no sirve ni para el Pandora funeral en ni para el funeral. matrimonio. No, para el No, matrimonio pero podría ser. Ahí también... estamos, mira, de Pero cantar onda el Ave funeral María. al jurado festival. Bueno, sí, el Ave María siempre me lo pedían, porque el Ave María es súper- pero también harto como tipo Silvio, te amaré, esa Perfecto. onda, Te un poco más amaré, claro. te amaré. No, no, esa no bien. es. Esa la de Eso. José. Sí, te amaré, No, Marco. pero el te amaré de Silvio. De Silvio, pero está cantando la de José. No, si no está bien, sabe. está bien. No, estoy cantando la de Convengamos que Silvio. no No, sabe. está bien. Estoy cantando la de Te Silvio. amaré como único ser. Esa es la que estaba Claro, cantando. a ver, Ya. Marco. La de Yuri, la de Ya. Yuri. La neurona, la neurona. Va a estar con Yuri, entre otras cosas que Sí, yo sé. yo espero que sea admira- mi mejor amiga. Admira mucho a Yuri. Es que la encuentro genial, un personaje. Nos une la religión también. porque También, tú claro, cantabas tan y ella creyente. es- Claro, pueden hablar de, Claro. esos episodios. No, pero imagínate lo entretenido estar con Yuri. ¿Le vas a poner unos? ¿Vas a poner ceros? Yo no sé, no voy a, esa parte no ¿Cómo puedo, funciona? todavía no, ¿Ponen no quiero nota? ¿Votan con prejuiciarme. alguien? ¿Cómo funciona? No, sí, es con nota. No ocupí y voting. No, y vos- Oye, es una pega súper intensa, entiendo, porque Sí. están todas las noches, tienen muchas actividades. Es una carga enorme. No, y pega. además hay que conocer bien, o sea, yo estoy como estresada con el tema de estudiarme las canciones, Sí, pues. de todo eso. Ya, pero ¿qué va a salir ahí? ¿Qué Connie va a salir ¿Va a salir ahí? tu ¿Va a lado salir la más? cosa así como angelical? ¿O va a salir la periodista? No, señor, usted tiene que contestarme aquí. Obvio. Acaba obvio. de desafinar. Acaba de desafinar en el la sostenido mayor. No, sí. No, yo creo que hay que hacer una combinación. ya. Sí. Qué Oye, bueno. he tenido que conocer también a mis compañeros de jurado. Había algunos que tengo que reconocer que no los conocía. Por ¿Quiénes, ejemplo. por ejemplo? Bueno, Betsy G, Ya. que ahora la Sí. conocimos en el, o sea, yo la vi en Becky. el Becky, Betsy todavía no la me puse. conoces bien. Bueno, Bueno, pero una tela. Falta ustedes me- conocerla un pelo. Ustedes me entendieron. Sí, sí, te ¿cierto? Ya. entendemos. Esto de la música Sí. urbana y todo, que la vimos en la Teletón. Claro. La encontré buenísima. Ella es la que le gustan los hombres mayores. Los hombres mayores y sin pijama. Claro. Y la También. Camila Gallardo, que es fantástica. Sí, sí, fantástica. bueno, ella sí, pues ella yo la conocía, pero Betsy, Becky. 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 Tienes que enseñar el saludo, Connie. Esa es la parte fundamental Dale, del jurado en Viña. Y la, yo no, soy de la- ustedes. toda la Así técnica. tipo la Tal Raquel cual, Argandoña era la tal que cual. yo soy de allá. Sí, Sí, yo soy- estuve Yo allá. Yo estuve allá. Y la- oye, Eso me y la gusta. ropa, la También. señora. Señoras y un tema. señores, A en ver, la un 48ª ensayo. versión del Festival Internacional de la el público Canción de está Viña allá. del Mar, Sí, el público presentamos está a allá. nuestro jurado estelar. Y a continuación, una periodista, fantástica periodista, pero también gran cantante. Con ustedes, Oye, Constanza Santa María. Ahí Al tiene que público, ser al público. así. Ahí, Eso. corazón, el El corazón, corazón. ¿cierto? Oye, Allá. Te sale bien, Esta te sale no, bien, pero Sergio. qué natural. Deberían probarlo en el festival este cabrón. Oye, pero Te sale los bien. hombros tan musculosos que tiene la... Bueno, me estaba preparando Para hacer- este momento. Eso. Para este momento, para el del jurado y para levantar el brazo. Toda la Daniel. vida, Chao. toda la vida, para que el murciélago no se mueva. Tenemos muy buenas noticias con Constanza, pero también tu tenemos momento. grandes noticias con Daniel, que estás lanzando un nuevo libro. Estoy lanzando un nuevo Acá libro. está. Tiene ahí está, Los Reyes Desnudos. Lo voy a mostrar a la Está en- cámara ahí. Está llegando a las librerías ahora, así como van los camiones rumbo a las librerías Wow. distribuyéndolo. ¿El título tiene que ver con el traje nuevo del emperador? ¿Por ahí Con va? el traje de nuevo del emperador, sí, esa es la idea, un poco mostrar cómo los poderes en Chile, los poderosos, de alguna manera han quedado desnudos frente a la opinión pública en los últimos años.
desde políticos, empresarios, O tú lo obispos, desnudas Sí, yo creo a que través eso, del libro. Daniel y lo la desnuda idea a del través de libro sus también es un poco columnas. eso, como ir desnudando algunos mecanismos del poder, de cómo funciona, de cómo se protegen, de cómo se relacionan también los poderes. Entonces, el libro tiene esa recuperación de columnas, pero con esa mirada, ese hilo conductor acerca del poder y cómo ese poder ¿Te funciona. ha traído problemas alguna vez o no? Bueno, a ver, yo creo que uno ya a esta altura está bien curtido en... A mí ya ni me llaman realmente para reclamarme, como Ya. que le llaman a otros, digamos. Perfecto, ¿no? Pero uno sabe que evidentemente hay gente que se molesta muchas veces, Ya. pero por lo mismo el reporteo tiene que ser súper riguroso, no puedes equivocarte en nada, porque cualquier error cuando estás tocando esos temas Claro. puede ser bien complejo. complicado porque hay presión. Ahora, la gente, el público siempre ha criticado, en realidad los más vociferantes, no es todo el mundo que más bien se queda en silencio, pero los que son más activos siempre han criticado que los medios en general son muy reverenciables ante los el poderosos, poder. especialmente la gente que son los que son posibles auspiciadores de los medios. Entonces ahí se produce un conflicto heavy. ¿Cómo lleva esa parte? Yo creo que eso pasaba bastante en Chile. Yo creo que por mucho tiempo el periodismo en Chile fue bien reverencial con el poder, sobre todo en la época de la transición, que yo creo que fue bien dañino para el 90. periodismo. Claro, porque el periodismo sentía de alguna manera que era parte del poder, o como que entre todos teníamos que cuidar esta democracia Claro, que que era era tan tan frágil. Y Claro. no se podía meter tanto ruido ni, digamos, ni... Claro. Ni tensionar tanto las Yo cosas. creo que eso fue cambiando bastante, fue cambiando con periodistas como la Connie, por ejemplo, que fue una de las primeras periodistas en Chile que realmente yo creo que se la jugó por hacer entrevistas súper, y la criticaron mucho en su momento también, como entrevistas bien duras, bien jugadas, donde se hacían todas las preguntas que había que hacer. Y creo que eso fue también cambiando un poco y moviendo los márgenes de lo que era posible hacer en los medios y lo que era posible hacer en la televisión. Y la gente también, como ha habido un empoderamiento en general de los ciudadanos, han ido pidiendo cada vez más eso. O sea, ¿Qué la Yo, gente- di- la yo gente diría quiere que hoy día la entrevistas. gente le exige Sí. a uno hacerse cargo de las preguntas y no dejar de hacerlas. Y si uno no las hace, oye, están Al tiro. encima ahí Claro. y sospechan de que algo pasó por alguna razón. Siempre hay una especie de teoría del complot que en general no son así, en general es que a uno se le pasó la pregunta, más que otra cosa, pero yo te diría que la gente hoy día es mucho más crítica si uno Y el- no es duro con Y la el gente. poderoso también ya se hizo a la idea de De que que esto va a su pasar. interlocutor puede que le entre duro. Yo creo que en general sí, como que ha habido una lógica que es más la lógica que hay en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde todo el mundo está súper acostumbrado a que en una entrevista se entiende que no son relaciones públicas, digamos. O sea, si va un político a una entrevista, se entiende que les van a hacer las preguntas complejas y en la medida en que uno sea imparcial, yo creo que eso está bien. O sea, el problema es que cuando uno, claro, si a un entrevistado de un lado le hace preguntas muy difíciles o muy duras y con el otro lado eres más blando, claro que ahí hay un Ahí se espacio provoca. para Ahora, criticarte. ahora Pero ustedes uno también- entrevista gente de todo el mundo. Yo en la campaña presidencial pasada tuve que entrevistar a todos los candidatos presidenciales, así que ahí está el trabajo Ya, y de te todo uno enojado, te de- están decían todos facho un enojados. día Daniel- y como Nacho al otro día. un Todo una facha enojado. otro día zurdo. Estoy así, Entendamos Qué brevemente de cómo se construye este libro. Tú desde el 2001 que vienes publicando en esta oportunidad. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Recoges tus textos, tus columnas Sí. editoriales para la radio, para la televisión? Claro, y las transformas en libro, a diferencia de otros que es de investigación periodística, este es un libro de columnas, Ajá. de opinión, las que he publicado en La Tercera, donde publico todos los domingos este año, Perfecto. y columnas anteriores también en Ciper y en ¿Qué pasa? Ahora, como en general son temas parecidos, están agrupados de una manera que hay un hilo conductor, o sea, se leen como una unidad de cierta manera, porque hay temas que se van repitiendo, Claro. que van Y tan evolucionando. etcétera. cronológico entonces. No necesariamente, tienen que ver más bien con que tengan sentido las columnas, Ya. una puesta Ahora- al lado de la otra. Entonces, Ahora, no acá necesariamente también Daniel, es hay cronológico. columnas como de la revista Que Pasa, una revista que ya no está circulando. Ya no Y hoy- pasa. Esto tiene que ver con, ya no pasa. No, pero ahora va a pasar, creo, pero de otra manera va a pasar. Pasa, pero ¿Qué en- pasa en que la la web, peineta pasa no en la pasa? web. Pasa en Pero la web. pasa en la web. La peineta no pasa. El tema es que hace 10 años tenemos que lidiar con otro fenómeno que son que ahora escuchamos, vemos, sentimos la opinión de la audiencia todo el rato en las redes sociales. Y que es a veces bien difícil, ¿no? Porque no sé, es un constante ruido, pero también es aportante. ¿Cómo llevan ustedes dos esa La lidiar, crítica. ¿no? En la crítica. Bueno, yo tengo una especial aproximación porque no tengo redes sociales, pero las leo, digamos, Eres las reviso. voyerista. Pero ¿cómo la Soy- revisa entonces? Reviso, pues uno busca sus formas de revisarlas. Marcelo! Soy periodista, así que uno se las arregla, digamos, para encontrar la información. O sea, no es que yo no las tome en cuenta, quiero dejar claro en eso. Pero tangencialmente Pero- siempre te pueden citar. también. Sí, si Claro. aún la citan igual le llegan por el lado al Twitter del canal. O sea, Claro, de pero alguna no puede- manera no la puedes gente se contestarla. enoja.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que es una opción que he tomado yo, primero porque me angustia mucho tener que contestarle a toda la gente. Claro. Por otro lado, también siento que tienen una influencia, encuentro que está como sobredimensionado la relevancia que se les da. Estoy pensando en Twitter. Twitter también es un grupo de interés. Yo creo que es súper importante las redes sociales que han democratizado la información y que han generado todo este fenómeno que la gente siente que te puede llegar y opinar directamente y no tiene acceso, ¿cierto?, a la autoridad. Todo eso yo lo encuentro súper relevante. Pero también los periodistas también somos de repente objeto de influencia, y yo he visto, me acuerdo al principio cuando hacíamos, no sé, cuando fue todo el tema de las protestas estudiantiles, al comienzo, y que por Twitter, si uno decía algo en contra de los estudiantes o algo que fue, mira, nos sacaban, pero es que la mugre, y uno también de alguna manera es influenciable. Entonces yo digo, si a mí no me llega nada, no estoy pendiente de caerle bien al tipo de Twitter. ¿Y tú cómo lo haces? No, yo tengo Twitter y tengo... Y Twitter súper activo. Sí, pero cada vez menos, la verdad. O sea, yo en general antes contestaba mucho más. Antes también me metía de repente en peleas, también mucho más que ahora. ¿Recuerdas alguna en específico? ¿Algún tema en específico que te haya ido a ir al frente? Hartos, pero... No sé ahora, pero es cosa de meterse a Google, como digamos. un par de semanas, ¿no? Y hay varias. Pero me parece que cada vez vale menos la pena y cada vez estoy respondiendo menos y finalmente lo estoy usando como un mecanismo donde pongo el trabajo que hago en CNN, pongo las columnas que escribo en La Tercera, pero no para responder demasiado, porque se ha dado un fenómeno de que antes yo siento que sí se podía como conversar, incluso discutir, pero realmente discutir sobre un tema. Ahora tú te das cuenta que la gran mayoría de la gente sencillamente va a buscar como una pelea personal. Es una pelea, sí. Como que esto Ahora, se convierte en una pelea como de egos, de que tú eres no sé qué. Y eso al final... Y cuando peleabas, porque pienso en esto como en un juego virtual. Pienso en mi hijo jugando Fortnite, digamos, ¿no? ¿Te sentías... ¿Jugando Fortnite? Fortnite. Perdona por tu inglés. ¿Tomabas un rol? ¿Eras conciliador? ¿Ibas al frente? ¿Tratabas de marcar tus puntos? Uno cree que está siendo súper razonable y conciliador, pero cuando te metes en una pelea y cuando de repente del otro lado llega una descalificación personal, eso evidentemente uno lo afecta. Entonces también uno de repente pisa el palito y le contesta de la misma manera al otro. Y eso al final uno se da cuenta que es una tontera. Ahora, hay una cosa interesante que sí pasa en Twitter actualmente, que es cuando dos personas que son líderes en distintos lugares entran en una especie como de epistolario, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿A ti te pasó, eso es po? más interesante, cuando alguien que tiene argumentos te rebate y tú le rebates por acá. Ya, pero de nuevo la discusión entre las élites, ¿me entiendes? O pero sea, finalmente es a través de las redes testigos de sociales, pero no se, al final no se usa para que cualquier persona tenga una conversación porque hay una simetría ahí que es que está muy contaminado. Estoy pensando que Daniel, tú estuviste en un... ¿Con quién? ¿Con Carlos Peña? No. Con Melnik. ¿En Twitter no? No, pero... así con Melnik de todas No, maneras. pero por ejemplo con Bernardo Fonten alguna vez. Bernardo Fonten, que hubo una buena discusión ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que se ha contaminado mucho. Porque al final está la cantidad como de descalificaciones o de gente opinando o diciendo cosas completamente viscerales a favor o en contra. Muchas veces también son cosas viscerales a favor. Sin que ninguna tampoco, información. Claro. Que eso es otra cosa. Y finalmente la cantidad de cosas que hay que despejar para llegar a una conversación que valga la pena, hace uno dice, al final, ¿vale la pena estar tanto tiempo metido en esto? ¿No es al final mucho más relevante salir a la calle, ir a tomarse un café y conversar con la gente cara a cara, de verdad, en una conversación mucho más real? Más que estar metido ahí en el teléfono, y lo que yo una digo conversación que es media falsa. Del tema de la influencia, que también no está cuando dicen en el mundo de Twitter. El mundo de Twitter también representa a un tipo de chileno con un tipo de opinión. Y hay ciertos temas que se hacen populares y que uno como periodista puede terminar diciendo, para caer bien en Twitter, voy a tener esta opinión porque es políticamente correcta. Ahora, pero lo que pasa es que en Instagram lo único que podía hacer guerra de selfie. Yo ahí sí que no pierdo Ahí ni sí que no hay segundo. debate. O de guerra Estamos de comida. concluyendo de alguna manera este 2018. Estamos en diciembre y comienza el momento de los recuentos. Un año muy A agitado, nosotros muy nos ha noticioso. parecido particularmente intenso este Sí, año. pues. Pero no sé si es tan noticioso. Sí, pero súper. es súper relevante. Por ejemplo, uno de los temas, las marchas feministas y toda esta conversación. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Qué te ha parecido a ti? Sin duda yo creo que es uno de los temas del año. Yo digo fue porque ya está como de bajada en términos como el momento álgido que estuvo. Y yo creo que se logró poner un tema en la agenda súper relevante. Viene de un tema internacional también, no es solamente un fenómeno aislado de Chile, pero yo creo que lograron realmente
cambiar el foco, imponer un tema que no estaba en ninguna agenda, no estaba en la agenda del gobierno, que era un gobierno nuevo, que tuvo que hacerse cargo de este tema. Sacaron además el tema de las fronteras de la universidad y realmente se hicieron, todos nos hicimos eco, tal vez de una manera, como son las cosas, como un poco pendular. Nos fuimos probablemente a un extremo donde cualquier cosa es, digamos, reivindicación feminista y en todo hay que ser no, y de repente cuidadoso. uno tiene que, sobre todo en las redes sociales, contestar cuestiones. No, si no traté de decir eso. No, y todo no puedes decir eso, tienes que cuidarte en todo. Sí, tengo que construir. Entonces, pero yo creo que eso es propio de los fenómenos como son, que después en algún minuto volveremos al equilibrio, pero yo creo que las conquistas que se dieron, los temas que discutimos, o sea, poner, antes de esto, el tema de la mujer era si es que, digamos, si es que era víctima de violencia o no. El femicidio. Y esto es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Es que además la gracia es que no es solamente un tema ni político, ni solamente social, ni económico, tiene que ver con todo. Un cambio cultural. Obliga como a muchos debates, yo creo que en familia, en grupos de colegas, en grupos de trabajo, dentro de las parejas incluso, como que hay muchos temas que se ponen en la discusión, y desde o las se ponen en la bromas. conversación que antes ni siquiera se naturalizaban. ¿Cuánta gente te dice ahora, oye, yo no me atrevo a decir, o sea, no te piropo. digo nada? Daniel, ¿tú estás de acuerdo también el péndulo de pronto se fue un poco para el otro lado? Es que en todos los temas pasa eso, pero eso es súper natural. Yo creo que no tiene nada de Ahora, malo ni nada de raro que de pronto, claro, cuando estás en medio de una discusión muy fuerte, puede haber también, además que hay grupos siempre que son mucho más extremos, mucho más radicales, que a veces se toman un poco las agendas. Sobre todo en redes sociales pasa eso. Y de pronto los grupos más extremos son más vociferantes y se toman mucho las agendas. Pero hay que esperar que las cosas decanten. Ahora, cuando uno y lo ve finalmente así, lo que queda es lo interesante. Cuando uno lo ve así, Daniel, como en esta cosa pendular de movimiento, lo que uno ve es que se corre el centro de la discusión. Como que de repente el tema feminista ya está. Y también pasa de repente un poco, nosotros porque lo hacemos todos los días, todos los que estamos acá, que el tema mapuche también está corriéndose. Como lo que no ha pasado en otros años. Tal vez por la muerte de Catrillanca, pero, pero tal no es vez primera vez por que no es muere, primera vez. no es primera vez que muere un comunero mapuche Ya, a manos de un policía, ¿Y por qué esta vez digamos, fue de distinto? carabinero. ¿Por qué esta vez fue distinto? A ver, yo creo que porque, a ver, primero está también el tema de las redes sociales, de las formas de comunicarse. Yo creo que el país está en otro momento también. Antes el tema mapuche era un tema que en general a la gente como que le generaba incluso rechazo porque entre que lo ven lejos, entre que no quieren meterse en problemas. Y yo creo que hoy día, además, como rápidamente se tomaron ciertas medidas, o sea, con los otros comuneros que han muerto anteriormente, se demoraron muchos meses en la investigación, en saber qué había pasado. Hoy día, todos los días tenemos información, o sea, hoy día supimos, digamos, de que uno de los 4 sargentos, ¿cierto? Uno habló, grabó un video, dice que lo obligaron a mentir. O sea, ha superado todas las posibles escenarios que uno se puede imaginar de cómo puede algo manejarse tan mal. Daniel, ¿estuviste ahí? Sí, hay una diferencia, yo creo, sobre todo en una desconfianza, que es bien sana, me parece, también en los discursos oficiales. Porque ahora, desde que sale la versión oficial, que se demostró que era totalmente falsa de Carabineros, inmediatamente hubo una desconfianza. Y eso tiene que ver con que los chilenos ya no creemos las versiones oficiales en nada, ni siquiera instituciones como Carabineros, que hasta hace un par de años eran como absolutamente intocables. ¿Y eso? Como hemos visto todo lo que ha pasado, hemos visto los casos de corrupción, hemos visto los casos anteriores de mentiras, casos como este, la gente inmediatamente tiende, y creo que eso es sanamente y naturalmente, a desconfiar de ese discurso desde el poder. Y ese cambio vino con el Huracán, ¿no? Porque en los anteriores asesinatos de comuneros todavía existía bastante confianza de que la versión oficial probablemente era la real. En cambio, después de Huracán como que ya se perdió todo, ¿no? En el caso de Carabineros, sí. Ahora esto ha ido pasando en todas las instituciones. O sea, le pasó a los empresarios con las colusiones, le pasó a los políticos con el financiamiento ilegal, le está pasando al ejército, le está pasando a la iglesia. O sea, todas las instituciones oficiales del quedamos nosotros. confían. Todo lo quedamos nosotros. Tú estuviste allá, responsabilidad. hiciste una nota dentro de la comunidad, estuviste con el intendente poco antes de que renunciara. ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste ahí y viste todo esto? Porque obviamente uno está haciendo el programa sobrecaliente, hay muchas cuestiones que están pasando. Me acuerdo que le preguntaste a Mayol, ¿usted no está 100% seguro? No, 99,9, que nos empezó a enredar con que solo Dios sabe. Solo Dios está seguro. Aquí hay algo, aquí el olfato de periodista se notó, pero así, ¡pum!, al hueso aquí. ¿Cómo fue esa sensación? Mira, es yo llegamos al lugar al día siguiente que había ocurrido todo, entramos en el camino hacia la comunidad desde Ercilla, digamos, hacia la comunidad de Temucuicui, y lo primero que nos recibe es un auto quemándose frente a nosotros. Y después supimos que era el auto que le acababan de robar a la gente de Televisión Nacional. Entonces ya te das cuenta que hay un clima súper enrarecido. Pero tuve también la oportunidad, que se da pocas veces de pronto en el mundo del periodismo, de entrar como bien profundamente, de poder entrar a la comunidad, estar en el funeral, por ejemplo, donde hubo muy poquitas personas de prensa que pudieran o que entraran.
y poder entonces como conversar, como más allá de la cuña, más allá como del despacho, poder de verdad tomarse el tiempo para conversar con gente que vive en comunidades muy lejanas, que nunca tienen acceso a los medios, poder ver cómo ven ellos el conflicto, cómo ven ellos qué es su vida cotidiana en la relación con el Estado, porque aquí no solamente es un problema con Carabineros, ellos te hablan de, este es un conflicto con el Estado de Chile, no es con un gobierno, no es con Piñera, no es con Chadwick, es con el Estado de Chile, un conflicto centenario. Y ahí tú empiezas a tomarle realmente el peso a lo que ocurre ahí, a lo que está pasando, a lo que ha ¿Y faltado. esa situación con respecto a la militarización de la zona? ¿Tú crees que debiese menguar el comando jungla y todo? Por ejemplo, porque yo he estado también en la zona y es realmente impactante ver la cantidad de contingente policial que rodea y que transita por todas estas cosas. Evidentemente cierta seguridad es necesaria porque hay un clima de violencia y los hechos de violencia existen, no los ha inventado Porque hay nadie. gente que también dice, oye, sin el carabinero en mi casa, yo tengo miedo que me quemen el galpón. Entonces, eso pasa también, hay que preocuparse del otro lado también. Eso es absolutamente real. Eso Ahora, es real. ¿tú solucionas el problema militarizando? Por supuesto que no. Solucionas el problema más haciendo este show, porque fue un show, de poner al presidente, al ministro y a todos estos comandos. Evidentemente no solucionas nada. Lo único que haces es darle más protagonismo y más razones a los grupos más extremistas que dicen esto es una guerra y por lo tanto vamos a responder Ahora, igual. me gustaría, usted se nos acerca un nuevo año, ¿ustedes piensan que esto va a ir para mejor o para peor? Uf, qué difícil, ¿no? Yo no tengo se me va la bola de cristal, pero yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, yo creo que esto va a traer consecuencias. Lo que estamos viendo no hemos terminado de ver en lo que la cantidad de mentiras, de información falsa, de malos procedimientos por parte de Carabineros. Eso ya tiene que cambiar definitivamente. Es que tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber todavía una responsabilidad de mando. Da la impresión que se mandan solo. Hay un tipo que graba un video adentro de una comisaría donde supuestamente está detenido y tiene acceso a un celular, está en un lugar que no es una celda, para grabar un mensaje y además dice que lo obligaron a mentir. ¿Quién lo obligó? Y viste a una mentir? polera muy sospechosa. Hay que decirlo, Se cree superhéroe. Es raro. La otra noticia importante de este año que está terminando es la situación de la iglesia. Que viene arrastrándose de antes, pero que este año terminó ya con, a propósito de la visita del Papa. No teníamos idea si Francisco nos tomó como una especie de campo de experimentos, está haciendo unos cambios que no se ha visto en otro tipo de iglesia. Exactamente. Ahora, Ahora, Francisco lo provocó también, ¿ah? Claro, lo provocó y de Sin alguna manera, quererlo. claro, su Yo visita, el fracaso Sí. rotundo de su visita a Chile fue tremendamente importante porque le permitió darse cuenta de lo que estaba pasando acá. Y además hubo otro factor que creo que es bien relevante, que es que el Estado de Chile por primera vez se puso los pantalones y tomó en serio lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Porque hasta ahora la Iglesia Católica había actuado como una especie de patente de corso en la cual tenía su propia justicia, tenía su propia administración. ¿De qué manera nadie el se metía Estado mucho. entra? Bueno, cuando hay fiscales que empiezan a investigar, una cosa tan sencilla como esa. Hay casos de abusos sexuales, bueno, investiguemos, pero de verdad, pues vamos a incautar, vamos a allanar, vamos a ver los documentos, vamos a ver quiénes están encubriendo. ¿Y por qué esto. se demoró tanto el Estado chileno? Esa es una tremenda pregunta. Creo que hay una deuda absoluta de un poder como el que tenía la Iglesia Católica, que se entendía que, bueno, dejemos que ellos se resuelven, tienen su propia justicia, ha funcionado esto así por siglos, Porque, a ver, no nos porque metamos además ahí. en la misma iglesia, y yo creo que, claro, les compraron eso, hablaban siempre de pecados, de problemas, pero nunca de delitos. El problema es que se demoraron mucho en darse cuenta que lo que estaban cometiendo eran delitos, y los delitos tienen que ser juzgados en la justicia, no arreglado entre ellos, no al sacerdote trasladarlo de un lugar a otro. Ahora, ¿no pasaba eso también con los empresarios, la clase alta, que ellos tampoco se veían como delincuentes, sino como gente que cometía faltas? Sigue siendo así. Y sigue siendo así. Un O sea, poquito sigue así, siendo que no. sí. Cuando es un gran empresario el que comete, bueno, es una irregularidad. Y en La ley me lo fin. permite. Bueno, Enrique Correa, este año o el año pasado, dijo que el financiamiento ilegal de la política no es corrupción. Así que empresarios le pasen plata ilegal a políticos no es corrupción. O sea, hay que cerrar el país por fuera. ¿De qué estamos hablando? Y el tema de las confianzas, ¿cómo lo ven en la iglesia, en el mundo empresarial, en las instituciones, Bueno, por ejemplo, en claramente Carabineros? ¿Cómo lo ves? Hay una crisis evidente, pero como dice Daniel, hay gente que le da susto a esto, obviamente. O sea, hay gente que dice, estamos en un momento muy terrible porque si no crees en nadie, y incluso yo he escuchado gente que dice, hay que cuidar las instituciones, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Hay que cuidar las instituciones, le dicen a los periodistas también, ojo que hay que cuidar las instituciones. ¿Qué significa eso? Cuando al revés, cuando uno dice, si de esta crisis uno sale como fortalecido en términos de que se saque todo lo que está podrido, se transparente lo que hay que transparentar, Ahora, probablemente ¿y ahí volveremos a confiar? pero si no, no Ahora, podemos lo tener que está confianza en detrás, porque instituciones es verdad que algunas que no se lo instituciones merecen. están en entredicho, pero cuando están algunos elementos medios claves, como la democracia,
que ha pasado en otros países, ¿no? Y en Pasó en nuestro país Brasil, ha pasado en Europa, ¿no? Que ahora hay grupos ultraderechistas en Sevilla y todo esto. Uno empieza a decir, ay, ¿sabes qué? Yo creo que hay que resguardar un poquito esta cuestión porque si no podemos caer en cualquier El cosa. punto es cómo se cuidan las instituciones. Yo creo que pensar que aquí la solución para cuidar las instituciones es como ponerle la tapa encima de la olla y aguantar que no se sepa, eso en el mundo de hoy es absolutamente imposible. Para cuidar las instituciones hay que abrirlo, hay que hacer el proceso mucho más doloroso de limpiar, de generar leyes, y en eso algo se ha avanzado también. También digamos la parte positiva. Hay una nueva ley sobre cohecho, por ejemplo, que es mejor que la que teníamos. O sea, algo hemos avanzado Y ahí también es muy en este proceso. importante el rol que están haciendo Hagamos ustedes mitos desde y el verdad, periodismo, sin Sergio. duda. Quiero de todas maneras felicitarlos, porque ha sido un año también bien jodido para el mundo de la prensa en este clima. Pero han hecho grandes aportes y Mira qué creo lindo. fehacientemente que Oh, por la aplausos, herida, Pepe. Pero qué lindo. entra la luz. Sin duda. Señoras y señores, mito o verdad. A ver, esto básicamente es que ustedes refuten o nieguen lo que vamos a decir de ustedes. sobre ustedes. Refuten. Ah, sobre nosotros. Sí. Refutadores. Vamos, Ok, dice refutadores. mito o verdad. Fake Daniel news, todas son se fake. tuvo que cortar el pelo para entrar a hacer la práctica en Canal 13. Ah, ¿tú Mito adelantaste o algo de verdad, esto? Daniel. No, Ah, me tuve que cortar el pelo para hacer Daniel, la ¿eso es práctica de verdad? Canal 13. Eso No es es verdad. tan así. Tenías el pelo largo hasta que viniste a entrar a Canal 13. a Pero hacer qué la tan largo, práctica. así como ese de A la ver, foto. ¿cómo estaba No, la foto? un No la poquito vi. Un poquito más y como crespo, así como con rulito. Crespo, ¿no? Con Sí, rulito. era así como... Ah, Ya, Claro, dijiste, como acá, quiero acá. hacer la práctica y dijiste, Conchetito. mejor me corto yo, o te dijeron córtate el pelo. A ver, yo llegué a ser yo postulé a TVN, a Canal 13 y al Mercurio. Ya. Y ya tenía claro que me iba a cortar el pelo, porque además estaba chato, el champú, Del el calor. bálsamo, el calor, estaba todo mal. Pero además me lo dijeron. en Ah, te el 13. dijeron Además igual. me dijeron, pero sería El bueno que te pelito, cortara ¿ah? el Una pelo sugerencia, igual. una Sí, te lo sugerencia. sugerí. Hoy día no tenemos- lo dirían, ¿cierto? ¿Ah? Hoy día Tenemos- no lo dirían. Oye, No, pero hoy día, de tené- hecho, hay harta gente que trabaja en los departamentos de prensa que salen Con pelo Por largo, eso sí, digo. po. moñitos. Oye, tenemos una evidencia. No. A ver. Tenemos una evidencia de este momento. Evidencia. Esto fue cuando Daniel participó en un programa aquí Ah. del canal. Pongan atención. A ver. Sí. El tiempo es oro. Hola, buenas noches, pareja número 2, Cristian Rodríguez y Daniel Matamala. ¿Qué es lo que es un buey? ¿Qué es lo que es? Un animal. Los bueyes, ¿qué es lo que son en total? Una Lo que, culta. lo que llevan los vaqueros, ¿qué es lo que toda la masa, ¿cómo se llama? Una manada. Está bueno cuando están buenas las minas, está bueno él. Bueno, Cuando tú vences, ¿qué es lo que haces? ganas. Perfecto, Ganado. Bien, bien, vamos. Hartos animales juntos. una res, un pelotón. Hombre en inglés, ¿cómo se dice? Manada, Sigue. manada. Bien, bien, vamos. Sigue. ¿Qué es lo que el palo? El asta, el palo. Da tiempo. Mr. Thompson, ¿qué pasó con estos dos concursantes? ¿Qué pasó? ¿Qué final? Ellos se llevan 2 millones de pesos. 2 millones de Sí. Qué buena. Mira. Qué Vale, distinto. ¿ganaste cuánto? Pero no, es que vi una primera parte en el tiempo oro que competían 3 parejas. Y esa parte la ganamos. Pero después había que pasar esa parte de las puertas y ahí nos faltaron 2 puertas. Oye, a todo esto, Haber ganado bien todo. políticamente incorrecto eso, cuando las minas están... La forma de... Imagínate, cuando las no. minas Chile están cambió, buenas. Chile O cambió. sea, eso... Chile cambió. Chile cambió. Está bueno, ¿eh? ¡Ganado! Hoy día Qué sería terrible. impresionante. No, lo peor es que dijo, Oye, está mira, bueno el filete, cuero. No, Es pésimo peor. tú. Era el siglo XX, era el siglo Sí, XX. no, no. Las miras, filete de primer corte. Filete de primer corte. Mito o verdad. Pero, Terrible. échate menos pelo largo. Qué ¿Te gustaría en algún terrible. momento volver a...? No. Para nada. No, para nada. para Ya, nada. pero te da, claro, la gente hoy día no se imagina que tú tenías el pelo largo, porque como que no. Claro, No, pero no qué va. calor, Hippie, sobre todo no. ahora en verano, qué calor. Mira, Sí, Marcelo sí. Lagos que ha venido hartas veces para acá. Oye, mira. Él se puede dar una receta de cómo Él mantenerlo así. siguió y vamos, ese curso lo siguió. Mito o verdad. Constanza fue atropellada por un camión de helados. ¿Qué es esto? Totalmente cierto. ¿Cuándo? ¿Qué Para tiene? la reconstrucción Esto es una de- recreación. ¿ah? La recreación. No intento hacer esto en antes de casa, que somos fuera de profesionales. Sí, porque era de Chamonix, ¿te acuerdas de Chamonix? Sí, Porque claro. cómo no me voy a olvidar un camión de Chamonix de Pero ya helado. perdí- Me dieron yo- helado por yo un año helado- gratis. ¿En Te serio? juro. Bueno, Ah, pero casi perdí el pie, no es un tema ¿No? súper serio. A ver, ¿cómo fue esto? Es un tema... ¿Qué edad tenías? 15 años. Ya. 15 años yo me bajé de una micro, hice todo lo que no había que hacer. Me bajé de una micro en Vitacura y crucé por delante de la micro, Ah, la clase. Vitacura, corriendo, porque no sé por qué estaba apurada. Qué raro. Y por aquí Qué raro venía... que estoy apurada. Ya Por lo que aquí, no- por aquí venía el camión de Chamonix de lado, venía por el lado. El señor del camión, el pobre, no tenía casi como verme, como que yo lo choqué a él. Entonces me pegué con la cabeza primero, me caí atrás y las ruedas del camión pasaron sobre mis pies. ¿En No. serio? Wow, qué Sí, ¿Sobre peligroso. estos piecitos? Sí, sobre estas Wow. piernecitas. Mira.
Ay, te hiciste un tajo No, ahí, no, si ¿qué? son pues, todas las... No son digas pura- tajo, dile una No, yaya. esos son piel que me sacaron de No, distintas partes del cuerpo. perdóname, ¿estuviste de verdad a punto de No, sí, quedar mira, Wow. tuve principio de gangrena en este pie. Ay, no lo muestren tanto porque me da vergüenza, me da Claro. dolor. No, pero es como mi orgullo porque la verdad es que estuve a punto de que me lo Guerra. cortaran. Estuve 2 semanas con que me decían, no sabemos si te van a poder salvar el pie. Se llama a los 15 años, pues yo estaba como Claro. yendo, o sea, Sí. estaba yendo a la fiesta de 15. Claro. Mis amigos llegaban y me decían, ¿es verdad que hay que quedar coja? Oh. O sea, como esa edad, Ese realmente ese- ese compañero esa desatinado. sensibilidad, La Es sensibilidad de la Pero gente para, de Vitacura. cuando dijiste 1 año de charla gratis, ¿verdad? Sí, ¿En no, serio? sí, de verdad, me dieron helado, porque la única manera que tenían de compensar. Estuve un mes entero en la clínica con varias operaciones y me tocó pasar la Navidad en la clínica y el Año Nuevo. No te puedo creer. No, atroz. Sí. Y además tuviste como algún año de Chamonix. Y además, exactamente comiendo la Esa es la parte Esa buena. es la parte buena. No, Y pero, el señor el heladero preso. no, sí, eso fue bien tremendo porque yo estaba inconsciente y lo único que le decía a los carabineros, porque no se, aparecieron los carabineros en mi, ¿cómo se llama? En la camilla. Ajá. Hubo un señor que me recogió de la calle, Ya, ¿ya? te Es ayudó. cosa que hoy día no pasa, eso tampoco, Claro, porque imagínate, te echan la culpa después que tú te Sí, nadie se mete. Él me recogió, yo quedé en la mitad de Vitacura, sangrando entera, y la gente me miraba hacia alrededor y nadie se atrevía a acercarme, y yo estaba como medio inconsciente, entonces me recogió y me llevó a la clínica a él. Un señor que además como nunca... Fíjate que no lo es buena volví a idea ver. eso, ¿ah? No, pues hoy día no se hace. No, no, ¿Por qué? no Perdóname, solo- ¿qué? no Me No, solo porque quedé por pensando, moverme, ¿pero por porque qué? moverme, Porque porque el me cuello, puedo el cuello puede ser, Hoy pues, día tiene ya, que pero- venir un Para inmovilizar, claro. Pero tú claro. dices que si alguien se mete, corre riesgos Sí, de po. ser inculpado Sí, de algo. sí, pues obvio. ¿Qué Porque te pasa puede si- dejar inválido. Sí, pero en ese minuto eso no pasaba. A él le habían atropellado una hija o un hijo, Claro, entonces estaba reaccionó, súper sensible. claro. Me lleva a la clínica más cercana, que me preguntaron Qué si yo dramático. tenía seguro ahí. ¿Y tú me consciente le contestaste? Entonces, le alcancé a dar el número de mi mamá y yo contestaba cosas. Solamente le dije, recógeme las zapatillas. Yo tenía unas Que son toppers. nuevas. Yo tenía unas toppers, las toppers de la Topper, época. claro, las toppers notando. moradas. Yo decía, no me voy sin mis zapatillas. Y cuando Ah, te atropellan, lo primero que se te sale Vuelan. son las zapatillas por, Sí. por la presión. Ya. Claro, bueno. Entonces el pobre señor debajo la micro Buscando buscando las las zapatillas. zapatillas, que las boté hace poco, como un recuerdo. Y bueno, ¿En pero la cosa es serio? que él me acompañó en la ambulancia porque me tuvieron que trasladar de clínica, porque no había espacio en la clínica donde yo llegué y me tenían que atender de urgencia. Me llevaron a otra clínica y ya me olvidé, me quedé inconsciente y este señor me llevó hasta allá Ah, pero hasta que como me un encontré ángel. con mi mamá. Sí. 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 El ángel de la guarda. Sí, llegaron los carabineros y yo lo único que decía, fue mi culpa, déjenlo libre, déjenlo libre. Por mi gran culpa. Voy a cantar Ok, ahora. qué bueno que estás bien, qué bueno que te ayudó este caballero, que le mandamos también Sí, saludos sin duda. sí. Mito o verdad, Daniel tiene cuadernos con todas las estadísticas del fútbol chileno desde 1933. No, eso es mito, absolutamente. Mito. Pero Desde tiene 36. falla, pero ¿Pero tiene bueno la falla. estadística? No, lo que yo hacía de chico es que tenía revistas como que hacía sobre Ajá. fútbol. Entonces hacía mis propias revistas y las Tú dibujaba creabas y ponía tus estadísticas, revistas. claro. ¿Cómo se llamaban tus Claro. revistas? Bueno, primero se llamaban Deporte Total, porque era como la Claro, revista de la la época, época, entonces sí. le copiaba el nombre. Pero claro, era como basado en lo que estaba pasando en la realidad, Mira. pero ahí Lo empezaba yo a contuvo. inventarle y ponía que equipos ascendían cuando no ascendían y que Chile salía campeón, por supuesto, y todas esas cosas Como que no Barrabás. pasaban. Hay Que no pasaban nunca en esa una época. realidad paralela del Tenía fútbol. una realidad paralela con revistas de fútbol y las ilustraba, después recortaba de los diarios. Mira. Recortaba fotos de los diarios, las ponía y todo. Pero, o sea, tu vocación de periodista deportivo en este caso es muy O gastaste mucho en anterior. terapia. Tiene un libro. Sí. Claro. ¿Y de qué equipo Ya, eres tú? pues. Pero De la U. escribiste, muy bien. escribiste un libro de fútbol. Sí, tengo varios, ya después. El 2001 oye, fue el primero. Es de ¿qué pasa con Universidad las de Chile. pifias? Sí. Hay gente que está Oye, molesta, Mar- pero bueno, Marcelo también escribe y quería compartir contigo los cuadernitos. hay que aprender a entender de que la gente tiene distintos equipos y no es por esa cosa de pifiar a uno de otro Claro. equipo. No, yo igual Tan siempre he quinceañero, tenido- ¿no? yo a mí me- Oye, nobleza obliga. Nosotros tenemos que saludar hoy día Sí, hay algo a muy Deportes importante. Concepción. Que subió a ¿Cómo? tercera. Subió a tercera A, ¿no? Felicidades. Sí, felicidades. felicidades Y- al equipo. no, Es lo espera, más importante. espera, no, ojo. Ojo. Y también hay que decir a Cobresal también. A Cobresal, también que es muy subió, importante. Y, Sí, tam- saludos. y Felicidades, no felicidades. seamos mezquinos. Felicidades. También Oye, vamos a que son, saludar a la a la gran familia de Lota Schwager que Sí. no sabemos en qué está. No sabemos, sí, ¿Y por qué no mencionar a Barcelona que ganó el fin de semana? Oye, ya, pero como ninguno es de la Católica. Por favor, por favor.
¿Pero qué pasó? No sé qué pasó. La estrella número 13, No me digáis ahora que eres de Católica. No, porque yo tengo esta formación periodística y encuentro que uno no puede ser de ningún equipo porque tiene que ser Sí, por imparcial. supuesto que Católica ganó Pero algo. igual estudié en la Católica. Ah, claro. Mi papá me llevaba al único estadio que me llevó alguna Mucha vez. misa. Como Mucha por- misa, Mucha misa. Hay Fue conexiones. al San Carlos Apoquindo, entonces, ya, si tengo que... Ya, así, bueno, felicitaciones. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Es que hoy día conviene ser de Católica, perdónenme, entonces. Daniel, pon atención porque hay una confusión Ya. y yo sé que durante el Mundial especialmente dijeron, es igual, A ver. es igual. Mira ahí. A ver, ahí viene. A ver. ¿Quién será? Ah, Pucha, primera vez que me lo dicen. Marcelo lo Oye, tenía es reservado. impresionante, ¿ah? Oye, pero... Es el entrenador de Inglaterra. El entrenador tú de sabes. Inglaterra, claro. pero además, Semifinalista de la Copa del ¿cómo Mundo, se pues. viste ese hombre? Ah, ¿te ¿Quién? gustó el- Yo, por No, supuesto. no, por supuesto. Tú igual. Él te imita a Me ti, imita, Daniel. me ha copiado mucho. Me llama ¿Cómo para se pedirme llama este consejos de señor? ¿Cómo se vestuario. llama? El señor... Tiene un apellido impronunciable. Sí. Gareth. Southgate. Southgate. Eso. O sea, la puerta Southgate. del sur. Southgate, claro. Puerta del sur. Oye, Perfecto. bueno, saludamos. Es un lord, es un lord. Gran entrenador, ¿eh? Sí. Oye, pero ya te han claro. dicho 500.000 veces esto, el chiste no sirve, pero ¿latero ya a esta altura? O ¿Qué cosa? ¿Que te No, parezcáis? no era muy divertido. De repente, esto como que lo descubrieron durante un partido. algún No fue al momento. principio, fue como, sobre todo en el partido con Colombia, que fue en octavos de final. Yo todo, Ah, todo ese ya, partido ya. estuve en una reunión. Así como una... Claro. No vi nada, estuve todo en una reunión. Adivina quién te Y parece. salgo de repente y estaba como era trending topic. Y yo dije, ¿qué ¿Qué hice? ¿Qué dije? Oh, qué alivio. Mito o verdad, el gran sueño de Constanza era ser actriz. En algún momento de mi vida, sí, Ah. exactamente. Estaba, de hecho, cuando empecé a hacer la práctica acá en Canal 13, en algún minuto hice un casting. ¿En serio? Es que estaba acá y estaban haciendo ¿Por qué casting no? para alguna teleserie. ¿Que no te acuerdas cuál era? No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Y hice el casting. ¿Y no todo. pasaste? ¿Y qué tipo de papeles? Me pidieron para cualquier cosa. Yo Pero a ti actuaba qué te mucho cuando gustaría? chica. Yo actuaba, Sí, ¿eh? siempre era, pero la Qué típica raro cosa del eso. colegio. Del colegio era como cualquier actuación, yo siempre estaba ahí. Claro. ¿Pero Sí. qué tipo de papeles te imaginabas? Dramático, dramático. Por supuesto. Siempre, obvio. Con mucho Para, llanto, y la con Antonia, mucho drama. La Antonia todavía no tenía las intenciones de... No, pero la Antonia siempre desde chica dijo, yo voy a ser actriz, mi hermana. Claro. Nunca dijo, yo quisiera. Claro. Yo nunca pensé en entrar a la escuela de teatro. Yo como que fue una cosa, o sea, siempre, tampoco sabía que quería estudiar, pero me iba muy bien en el colegio, era muy matea, entonces como que uno pensaba que había que ser como... Había que aprovechar eso. Había que aprovechar las notas. Y entonces periodismo. Y entra periodismo. Oye, espérate, Mira que- espérate. Periodismo en esa Qué época, terrible les voy a decisión. decir, les voy a decir. Entraban 40 personas a la Universidad Católica, 40 nada Sí, más, es y así. se exigía el mismo puntaje que para medicina. No sé por No qué, es pero fácil. así era. No, Por porque lo tiene tanto, mucha no era fácil. demanda, sin duda. No era fácil en esa Y eran muy época. pocos los que entraban, sí, Claro, es verdad. claro, Es una claro. época difícil cuando nosotros entramos. Sí, pues cuando Oye, de pero hecho entramos. seducida por las artes, sin duda. La música, la pero actuación. siempre- Seducida por las artes, qué lindo. Cierto, seducida por la arte. Bueno, pero la música también participé en Martes 13 aquí mientras también estudiaba periodismo. También participé en Martes 13 en Canal 13. Ok, Ah, mira, oye, vamos a hay- leer hay una cosa que un tenemos texto que muy leer, ¿no? importante Mira. que Connie escribió hace Sí, algunos días sí. atrás y vamos luego a hablar de esto. Dice, Ricardo Lagos me dejó llorando después de una entrevista. Fui súper dura en mis preguntas, me contestó mal y me trató pésimo, me sentí mirada en menos. Por ser mujer, chica e ignorante, hice una pataleta afuera de la moneda, me sentí ninguneada. No nos digas ahora. No nos digas ahora. Ya regresamos con esta respuesta y mucho más en Sigamos de Largo junto a Daniel Matamala y Constanza Santamaría. Volvemos. Descarga la app de OnePay y convierte tu celular en una billetera digital. Desde hoy da un gran salto en la manera de comprar en Chile con la app de OnePay. Descárgala, ingresa tu tarjeta de crédito solo una vez, crea tu PIN, confirma y ya estás listo para comenzar a realizar transacciones de forma rápida, moderna y segura. Todo esto, un nuevo producto de Transbank. Estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 13. Les recordamos, estamos con dos grandes periodistas, Constanza Santamaría y el señor Daniel Matalala. Increíble. Matamala. Matamala. Oye, y había una frase que salió hace algunas semanas en La Tercera, entiendo. Sí, en un Y- manifiesto. Y aquí, por favor, me sacaron de leámosla de contexto. nuevo, querido amigo. Dice, Ricardo Lagos me dejó llorando después de una entrevista. Fui súper dura en mis preguntas, me contestó mal y me trató pésimo. Me sentí mirada en menos por ser mujer, chica e ignorante. Hice una pataleta afuera de la moneda. Me sentí ninguneada.
Lingüineada, como lingüineada. dice. Lingüineada. Me sacaron de contexto. Estamos Ah, no. hablando de qué momento. Bueno, sí, porque eso hay que contextualizarlo. Me entrevistaron ahora y me preguntaron alguna entrevista, la entrevista más difícil que te haya tocado hacer. Entonces, por eso me acordé. Y esto fue el primer año de gobierno de Ricardo Lagos. O sea, estamos hablando del 2000 mismo. Ya, y él empezó con una tradición de hacer entrevistas los 19 de septiembre con todos los canales de televisión. Pero duraban 7 minutos. Por ¿ya? cada canal. Por cada canal, imagínate 7 minutos. Entonces yo iba con el desafío, uno iba con el estrés de hacer todas las preguntas importantes, sacar algo en 7 minutos. Y él hablaba Difícil, largo. claro. Entonces, y yo como quería, tenía esa idea de hacer algo distinto. Ya. De tratar de pillarlo. De hacerse Imagínate notar. la patudez de tratar de pillar a Ricardo Lagos, que creo que es de las personas más difíciles de entrevistar. A Daniel le ha pasado también. Yo lo he entrevistado muchas veces, pero esa era la primera así como realmente de presidente. ¿Por qué es difícil de entrevistar a Lagos? Porque, bueno, es un hombre, primero, muy inteligente, muy político, sabe usar muy bien el lenguaje. Entonces, Y además tiene una y presencia tiene una presencia que notable, uno o sea, se sí. siente así al Claro. tiro Y disminuido. tiene un dedo. Y es muy Sí, fácil, veo es muy grande. fácil que te ¿Y conteste qué lo que él pasó? quiere. Y ¿no? lo que él quiere y uno anda a contestarle vuelta. Sí, Y claro. yo le contesté. Te enganchaste. Me enganché, me enojé y empezamos con una cosa así. Entonces me decía, ¿cuánta pasión le pone a sus preguntas, Constanza? Pero como diciendo que es ridícula ponerle tanta pasión a las preguntas tontas que me está haciendo. Y yo encontré que no eran nada tontas mis preguntas. Entonces yo le decía, pero, no sé, era de la clase media. Pero la clase media apasionante, ¿no le parece, presidente? Entonces me contestaba de vuelta y él se empezó a enojar también. Y ahí me empezó a tratar peor todavía. Y yo al final, bueno, fue una entrevista que yo creo que no usamos nada, porque no había nada que usar. O sea, Pero, de un verdad. desastre, no tenía titular. No, porque no era como una pesadez para acá, otra pesadez para allá. Era como para acá, como para allá. Pero de verdad lloraste después. Sí, pues después salí, me despedí, muy digna. Muy digna. Él no se dio cuenta, por eso cuando yo vi el titular yo dije, pobre, él va a decir, ¿en qué minuto la dejé llorando? Y yo no supe. No, salí en la mitad de la moneda y me largué a llorar de rabia, de impotencia. De verdad me sentí porque igual en esa época, sobre todo, la autoridad, yo era mucho más chica que una niña. Entonces también yo creo que No yo me pasé hablamos de del lista. del No, el tamaño. tamaño ha sido más o menos parejito, Ya. como es de los 15. Ya. Pero en el fondo me sentí súper como yo, si hubiera sido hombre tal vez hubiera sido distinto, si hubiera sido mayor, pero me sentí chica, ninguneada, ¿Alguna mujer. vez trataste esto con el señor Lago? No, una vez creo que se lo dije en algún minuto que lo fui a entrevistar por otra cosa, no le importó nada. No le- Pero ustedes después, después han entrevistado muchas veces más a Lagos. No, de ¿tú todas crees maneras. que No lo marcó tanto en no ese me momento. pidió perdón, digamos, no, y no tenía por qué. Si estaba en mi ¿Qué rol cree de que soy? ¿Un periodista. camión de helados? Daniel, ¿tuviste alguna frustración alguna vez así empezando, algún comienzo? Así como la peor entrevista, yo creo que es una que le hice a la embajadora de China cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿La Yo embajada estaba- chilena en China? No, o- la embajadora china en Chile. No se ¿Ya? entendieron. Claro. Pequeño problema Que de idioma. había sido la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue una cuestión increíble, que estaba todo el Claro. mundo impresionado, esta cosa majestuosa. Y yo quería hacerlo, yo estaba como, bueno, pero en China, dictadura, violación de los derechos humanos, no es obvio. posible. Entonces, pues, le voy a hacer una entrevista súper dura a esta embajadora. Y la embajadora era una mujer, pero frágil, Ya, un encanto. delgadita, además una diplomática con unas formas pero preciosas en todo lo que hacía. Perfecto. Y yo era como el energúmeno como aquí, así, pero ¿cómo? Y la dictadura, y la violación de derechos humanos, y cómo es posible. Y la contaminación. Y esta señora decía puras mentiras, por supuesto, que la gente puede manifestarse libremente y todo Puras el mundo mentiras. puede decir lo que quiera y qué sé yo. No hay censura en China, pero lo decía de una manera tan delicada y tan empática. Y yo era como un energúmeno preguntándole, Sobregirado. todo lo que le preguntaba era verdad, pero con una forma que era pero totalmente agresiva. Ya. Entonces, en esa época, afortunadamente, no existía o no era popular todavía Twitter. Pero en esa época la gente llamaba al canal No, sí. o mandaban mails. Y deben haber llegado, no sé, bueno, la central telefónica del canal colapsó mucho rato. ¿De Deben haber gente llegado- enojada contigo? Sí, claro, deben haber llegado pues. 300 mails. ¿Qué se y cree? Todos eran quién es este tipo, qué se cree, que está Maleducado. maltratando en pantalla a esta señora tan encantadora. Y Oh. Bueno, fue pero es que súper eso- aprendizaje de que uno puede tener la razón en lo que dice, pero si tu forma es La forma, inadecuada, claro. Mira, Hasta yo ahí en televisión teníamos un jefe que en algún minuto, que me acuerdo una vez me dijo... ¿Mutuo? Sí, mutuo. Que alguna vez me dijo, muy sabiamente, me dijo, en televisión esto se ve así. O sea, Claro. porque me decía, tu pregunta está bien, pero es tanto la pasión que le pones y el énfasis que se ve como un ataque y el otro queda como víctima, aunque esté diciendo la mentira más grande del mundo. Porque yo decía, pero si yo tengo razón. Pero claro, uno aprende Claro. con el tiempo a que la forma, a que tal vez vas a sacar más. Yo el año siguiente que entrevisté a Lago, volví a entrevistarlo en la misma instancia. Y fuiste Y un fui encanto. encantadora, encantadora, lógico. mira, me reía. ¡Ricardo! No, le pregunté las cosas duras, Claro, pero con la pero- mejor sonrisa.
sin esa actitud de que yo le voy a sacar la verdad y no me va a engañar, sino que era encantadora, haciendo las mismas preguntas y saqué mucho más, Por supuesto. algo más, no sé si todo, pero algo. Hay gente que no ha querido entrevistarse contigo, Daniel, también, a propósito de este carácter inquisidor que a veces... ¿Sí? Sí, de ¿Quién, todas por maneras. ejemplo? Sobre todo estoy pensando cuando teníamos el programa con la Monza y la Carola, las tres protagonistas. Gran programa. Llegó un minuto en que no había Les daba susto. ni un entrevistado. No. No, ninguno quería ir, ninguna quería ir. Sí, sí, ha pasado muchas veces. ¿Alguien que se ha arrancado históricamente de una entrevista No, contigo? bueno, yo creo que Michelle Bachelet, ¿alguna vez le En el entrevistó, durante ¿no? su gobierno. No. No, pues No, ahí acá no. hicimos una de esas entrevistas en La Moneda, de esas que Sí. además la suspendió. Sí, pues. Porque después de esas entrevistas que hizo la Connie, la Ajá. hizo Lagos, la hizo Bachelet primer Sí. gobierno, la hizo Piñera, y después del caso Cabal se acabaron. Se acabaron automáticamente. no más. Wow. Y ahí yo no, claro, no entrevistamos en el CNN Prime, en ese momento con la Mónica Rincón tampoco, no quiso ir nunca A nosotros, la presidenta Bachelet. a nosotros nos accedió a dar una entrevista como candidata, pero después como presidenta. Daniel, ¿a ti te tienen susto? ¿Te han dicho o no con Daniel No, Matamala? susto no creo, pero claro, hay gente que, a ver, hay algunos que son un poco más, les gusta elegir entrevistados, les gusta, por ejemplo, algunas cosas que no hacemos, como ya, dígame cuál es la ¿Por pauta de dónde va? pregunta, por ejemplo, eso no lo negociamos. O decirte ya, te damos la entrevista, pero no nos pregunten eso. Claro. Qué loco Ah, esto yo que creo me... que No, pues no vale la pena. O sea, Qué loco ¿cómo voy a esto, hacer una Marcelo, entrevista yo donde porque no hago una pregunta nosotros importante? en algún asado con Michelle creo que comentamos esto, ¿no? A nosotros nos conversa todo. Bueno, pero sí, espérate. Oye, yo me acuerdo que nosotros en la radio pidiendo a Michelle Bachelet en la época que era presidenta y de repente nos decían, está al lado con este par, con ustedes. ¿Verdad? Comiendo en un En la poquito. oficina. pasaba Y lo mismo. no, pero además llegaba ella sin que la hubieran llamado. Sí, Oye, pasó un era par de bien veces. sorpresiva. Y llegaba a saludarlo y a participar en el programa. Tenemos Sí, a continuación pero sí. una Ajá. sección que les va a encantar porque son grandes pensadores del mundo de la política. Lo hemos tenido con otras áreas. Hoy día desde la política son frases que quedaron en la sección. historia y Ustedes usted va a se las tener que deben saber de jugar memoria. a decirnos quién la dijo a partir de Pero- alternativas. Ok. Ojo que se va el auto, ¿ah? Se va el auto esta hoy día. tarde. Se va el auto, ¿ah? Vamos a ver. Esta tarde, Primera noche. pregunta, o sea, primera frase es: ¿tú crees que se pueda un raspado de la está olla para fácil. los últimos 100 metros de campaña? Fácil. ¿Quién Jan dijo Moreira. esto? A. Ah. Ramón Farías. B. Iván Moreira. C. Jovino Novoa. Sin Partimos lingüinear. muy fácil, ¿ah? Partimos muy fácil. Iván Sí, Moreira. Iván Bueno, Moreira. partimos con las fáciles. Ya, Partimos está con bien, las está bien. Póngale el fáciles. colorcito. Bravo, Ahí está, bravo, Iván igual Moreira. necesitamos, po. Yo creo que toda la gente en la casa también Ahí más o te menos. van, tiene. ¿ah? Qué pobre el texto, Iván, ¿ah? O sea... Ahí está, mira, tenemos la imagen justo cuando está. Iván Moreira. Estaba llamando con Mira, manos Y después, libres, y ¿ah? después del raspado de la olla le pidió un vale de combustible. Sí. Sí, una terminología Claro, venía con- muy digna. por Ahora supuesto, estamos sacando de la contexto plata. al pobre Iván Moreira, ¿no? Claro, Atención. por supuesto, lingüineándolo acá. Segunda frase que tienen que decir ustedes quién la dijo. Las bolas del director nacional están las 24 horas sobre el escritorio del ministro y yo veo cuando se las corto. Alternativas. Frase también. Qué rudo. Pedro García, ex ministro de Salud. Ya. Esa tiene Tiene otra. otra frase. Esa tiene otra. B. Jaime Campo, ex ministro de Justicia. O C. Francisco Vidal, ex ministro de También Defensa. tiene otra. esa. B. Jaime Campo. Jaime Campo, estamos todos de acuerdo. El gran A ver, Jaime pero Campo. recordemos, Pedro García tuvo a varias. La culpa es de las vacas, po. Cómanse a las vacas, claro. cómanse a las vacas, una cosa así. Claro. No, Y lo el- cómo hace las vacas No. de un ministro de la dictadura, Costaval, Sí, creo. sí, sí, no, Sí, no es de la sí, vaca. Ah, esta es la culpa de las vacas. Claro. Sí. Y también Pedro de la- García- de la Pedro vaca. García Del mandó hilo a de una coser. señora a que ocupen hilo de coser, porque le En reclamaban vez de que no tenía hilo dental. pero ocupen hilo de coser. le Pero decía. Jaime Campos debe haber sido uno de los No, cuñeros pero más Jaime Campo importantes impresionante. del último gobierno, ¿no? No era como esos entrevistados que tú como que decías, los saludabas nomás. Y listo. Después Ya lo te daba dejaba 20 hablar. cuñas. Ay, diarias. nosotros lo entrevistamos con Marcelo en la radio y le dijimos, no, este gallo, dile hola y se va a largar. Claro. ¡Hola! Y callado como si Era un fuera mal día. el sapito de la Warner Brothers. Era un mal día. ¡Oh, qué terrible! Nos fuimos pero- a la vez, sí, Pero no dijo nada. tuvo polémicas hasta ya cuando había dejado el cargo. Saludos ¿no? a él, ¿ah? Sí, que hasta el debe estar final. mirándonos. Ya, tercera frase, Voluntario. van en todas buenas, dos Sí, y dos. dos. Se va el auto, ¿ah? ¿Quién dijo lo siguiente? Te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500 millones,5 dólares. Ese es el valor. Ah, también. Alternativas. A. Alejandro Guiller. Que puede B. ser, ¿ah? Beatriz Sánchez. C. Manuel José Osandón. O Sandón. Sí, pues fue en una entrevista contigo. No, la conmigo fue el acuerdo de París. Cuando le conté que era el acuerdo de cuando- París. Y Claro, Este fue en un lamentable. debate Esto fue un radial. debate con Felipe Sí, Cast. con Felipe tiene Cast, Que razón. Felipe Cast le trataba de decir como que dijera cifra, un poco ¿Cuál para es la tratar de cifra? complicarlo. Y ahí en un momento se... Bueno, dijeron los se dos, molestó. Manuel José Osandón, Sí. para que marque Sí. ahí la computadora que está esperando. Perfecto. Sí, ahí se va está. el El auto, notario ¿no? está por irse. Sí, ahí está, Manuel José Muy bien. Osandón. Oye, pero
inexpugnable, ¿sabes? La memoria muy fresca. Ahora, él dijo que era una broma. Claro. Que era como un chiste que No, había porque tratado lo de hacer. presionaron tanto, lo presionó tanto Felipe Cast. Estaban compitiendo, recordemos, por las Sí, primarias. sí, pues. Por las primarias de Chile Vamos. Entonces, que en el fondo le dijo, ya, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Que en el fondo dijo, ya, le voy a decir, inventó cualquier cosa. Cualquier Podría haber cosa. dicho que además... Vale Pero cualquier le salió cantidad. mal porque todo el Sí, mundo creyó po. que efectivamente no sabía contar. Es que Bueno, además Marco es lo verdad. dijo. Porque además resultado final de la ni siquiera era un Teletón. número real No, realmente. no era un Claro, número no real. una cosa que Ya. uno puede describir. La siguiente frase dice así. Una mujer violada no está en libertad de pensar libremente. Mira. Alternativa A. Iván Flores, diputado de C. B. Hugo Gutiérrez, diputado PC. Y C. Florcita Motúa, diputado del Partido Humanista. Eso no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Quién puede haber dicho Chan, entonces chan. esto? Una mujer violada no está en Pasa libertad la de palabra. pensar en Pasa la libre. Es otro canal ese. Espérate, pero saquémosla por la lógica. A ver. A ver. Sí. No, yo aquí no me arriesgo. La Juega tú, lógica de la Poli, juega frase. ¿Me ¿no? juega tú? Está difícil. ¿eh? Sácala por la ilógica entonces. Por la ilógica. ¿Quién no diría esto? Gogo Gotieque, por ejemplo, lo diría. Ok. Iván Florcita. Flores. Díganos la inicial. Iván Díganos la Flores, inicial, ya. por eso estamos. ¿Se la juega por Iván Flores? Dígame la inicial. ¿Del nombre o del apellido? Cualquier cosa. No, no sé, Mira, no. hay una F. Es diputado. Eso es claro. Es Es diputado. un parlamentario, sí. Es un diputado. parlamentario. No, respondamos. Si no saben, digámoslo, es Iván Flores. Sí, pues yo dije Iván Flores. Iván Flores Muy bien, dijo. Juanito. Ah, pero muy bien. Ahí Fantástico. está. Muy bien. Mira, va ganando entonces. Entonces estaba pensando, yo lo saqué solo porque dije lo más de C. Si hubiera vivido alguien de derecho, hubiera pensado que alguien Sí, de era derecho. F. Puro prejuicio. Susto, probablemente. Bueno. La siguiente frase es la siguiente. La siguiente frase la siguiente. Cuando me vaya de aquí voy a abrir mi sobre en la notaría y diré, con esto llegué y con esto me voy, a lo mejor me voy con menos de lo que llegué. Alternativa A, Candidato a presidente tiene que ser. po. Eduardo Frei. Alternativa B, Sebastián Piñera. Alternativa C, Augusto Pinochet. Ándate, cabrito. Ajá. Esto está difícil. ¿Quién dijo esto? Yo tampoco sé. Eduardo Frei. Ya, esa es la respuesta. Daniel, Pero hay que jugársela, ¿o no? Daniel, ¿cuál es tu alternativa? A, Eduardo Frei. B, Sebastián Piñera. C, Augusto Pinochet. Ahora, Sebastián Piñera sería bien... ¿Sobre la notaría? Lo podría haber dicho, lo podría Pero es haber absurdo porque aunque no haga nada, Sí, es po. imposible que salga con menos. Además le van a cobrar la notaría y obvio que se va a ir con menos. No, pero podría salir con menos si es que las inversiones Ah, le dan rentan. pa' mal. Sí, Sí, po. es verdad. Sí. ¿Y? Es verdad. Daniel. Yo quiero cambiar a Sebastián Piñera. Ya, cambia Piñera. Yo digo Frey. Ay, Frei. no. Ya. ¿Y si ganáis después? ¿Quién lo Y la dijo? alternativa para es- decir algo. Po. Vamos a ver. Lamentablemente se perdió no el lo sabía. auto. Se Se perdió el fue. auto. Minuto. Vamos con el Se acumuló el desahogo. auto. Se acumuló el auto, vamos, amigo mío. Oye, hay que desahogarse. Ok. Este es un momento de Adelante. desahogo donde cada uno dice algo importante, algo no importante. venga. Algún ¿Tú se mueve desahogo. botón de por acá? Son como nuestras telechácharas Yo quiero opilantes. decir lo siguiente. Sí, señor. Hoy día, creo, en la mañana apareció el dato de que el 15% de los ciclistas dejaron de salir a andar en bicicleta a propósito de la nueva ley de Convivencia. convivencia O de vial. mala convivencia. Les dio susto porque les van a sacar un parte o porque los van a atropellar en la calle. ¿Cómo no? Es decir, la ley es corneta, Ahí está. corneta. Yo soy súper orgulloso de que en cada país del mundo siempre hay un chileno errante que va por ahí, por el mundo, y descubrimos uno, sí, en París. Miren estas imágenes. Legi, Ahí, justo al lado de Legiley, entre más. pico para Macron. ¡Sí! ¡Te pillamos, ¡Picó! Me picó. Como nuestros periodistas aquí han comentado, hay algunos personajes que nos cuesta llegar a ellos. Y nosotros tenemos uno en especial que es Katy Barriga, quienes ustedes han querido entrevistar millones Muchas de veces. veces. Sí. Y Pero ahora ¿cómo? que ¿Ya la ha gente dicho que le no? pide, que sea candidata a presidenta, nosotros queremos invitarla para que nos cuente qué le parece Claro. esto, porque ella dice que su concuñado, su No, madre, su su suegro. suegro dice que él Suegro. quiere, pero que a ella se lo piden. Sí, eso dijo. Él Sí. quiere, pero a ella se lo piden. Eso es. Él Eso es. quiere, No, ya, pero a toma, ella se lo siguiente. pide. Entonces, ¿por qué no viene? Si nosotros se lo pedimos. Sí. Ay, qué susto esto. No, es normal.
Yo quiero decir que estoy impresionada. Todos los días nos impactamos más con lo que sabemos de Carabineros. Hoy día el ex sargento que está Alarcón, ¿cierto? Sergio Alarcón, que está procesado como autor material de la muerte de Camilo Catrillanca, aparece en un video grabado dentro de la prisión preventiva diciendo que a él lo obligaron a mentir y a declarar falsamente. Más allá de, primero, ¿por qué está? Tiene acceso a un celular, tiene acceso a grabarse, se nota que no está dentro de una celda cuando supuestamente está en una prisión preventiva, pero además, ¿quién lo obligó a decir una mentira y a declarar falsamente? Con la y polera da la de impresión, y con la polera de ¿Por Batman. qué tiene esa polera de Batman? Da la impresión que de verdad no hay ningún control en Carabineros. Señor Hermes Soto, director general de Carabineros, ¿hasta cuándo le siguen desobedeciendo? Ahí tenés. Muy bien. Tenemos mucha fe en esto. Sí, voy a ir por el mismo tema de la Connie. Como además, ¿por qué se cree superhéroe ese tipo? O sea, ¿cuál es la distorsión un poquito de creerse superhéroe para andar con la polera de Batman? Y en un discurso en que además dice que mis amigos del GOPE, que mis compañeros del GOPE, y cuánto ha sufrido el GOPE, y no hay una persona que murió acá, no hay una viuda, no hay niños, no hay una familia. Cero empatía con eso. Hay un niño castigado ahí. Cero empatía con eso. Lo único que importa es el GOPE. Yo creo que eso es cuando se forman esas especies de círculos de poder donde lo importante somos nosotros y perdemos la relación de todo lo que está pasando en el resto de la sociedad, la empatía con el resto de la sociedad, es muy grave. Es muy grave y por eso un poquito más de ojo en cómo se configuran esos grupos y en los exámenes psicológicos también para entrar. Mira. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos y regresamos dentro de los próximos segundos con más aquí, con nuestros grandes invitados, Connie y Daniel Matamala. Volvemos. Sí, lo dije, dije que Connie está muy guapa, que está muy bella esta noche. Queremos Y yo se lo agradecerle. agradezco. Sí, Está sin bien. duda. ¿Sobre Sergio algo que decir? Bueno, Tan buen mozo que es Daniel. Tan buen mozo que es muchísimas Daniel. gracias como diría a la los grandes suegra. periodistas que son más allá de cómo se vean. Los admiramos, los queremos muchísimo. Daniel, Ha sido un muchísimas gusto. gracias por estar con Gracias. nosotros. Connie, muchísimas gracias por Gracias por la estar con nosotros. Hasta Mucha mañana, suerte en esta carrera artística que Oye, viene. mañana tenemos un especial Malasia. Así que te encargo de ese especial cómo va a estar. Va a estar buenazo. Bueno, ok. Oye, este es el libro de Daniel. Los Reyes Desnudos. No se lo pierdan. Ya está en todas las librerías. Cómprenlo. Sí, señoras y señores, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.